Me quedé ahí un rato más acompañando este proceso y luego el caballo hizo una respiración profunda y con esa respiración profunda se oyeron todos los audibles crack, 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 crack de desbloqueo de vértebras torácicas y de costillas y el caballo empezó a bostezar durante 10 o 15 minutos mostrando toda la liberación que había tenido. O sea, había conectado con el momento que había tenido un sangrado pulmonar y a raíz de ahí se desbloqueó toda su columna. Y esto me impactó muchísimo porque yo en ese momento todavía no había aprendido cómo gestionar el cuerpo emocional o a liberar emociones retenidas en los tejidos. Después de esa sesión el caballo volvió a saltar perfecto y no rehusaba los saltos. Y esa sesión me impactó tanto que fue cuando decidí también aprender más y saber qué es lo que había ocurrido y cómo aprender a gestionar eso. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio de The Modern Rider, el primer podcast ecuestre que reúne el deporte con el horsemanship. Un lugar especial para descubrir entrevistas inspiradoras a los mejores profesionales ecuestres para ayudarnos a convertirnos en mejores jinetes más conscientes y responsables. El mes pasado asistí a una formación de nivel 1 de terapia craneosacral aplicada a caballos con el objetivo de ir completando mis herramientas de cuidado equino, que es lo que más me gusta. Lo que me encontré ahí, aparte de un grupo muy agradable de personas con perfiles distintos, fue, no tengo miedo en decirlo, totalmente asombroso. Y es que cómo algo que parece tan sencillo a simple vista puede generar tanto movimiento en el cuerpo, tanto humano como animal. Y a lo mejor estaréis de acuerdo conmigo si os digo que en una formación muchas veces lo que destaca no es tanto la información, sino el profesor. Y es lo que pasó aquí, ya que fue Silvia Martí-Korf, nuestra invitada para este episodio de hoy, quien nos guió con mucha dedicación durante los 2 días de formación, abriendo un lugar seguro para todos para escuchar y ser escuchado. Tras formarse y ejercer como quiropráctica equina, esta veterinaria reconocida se especializó en terapia craneosacral, formándose en el Upledger Institute, del mismo nombre del creador de esta especialidad. Desde este momento, ha ayudado a centenas de animales y personas en proceso de alivio de dolores emocional y de algunas patologías que no pudieron curar con la medicina tradicional. ¿Cómo? Os lo cuenta todo en esta charla grabada en el jardín de mi casa después de una sesión con mi perra, por lo que os advierto dio lugar a algunas intervenciones espontáneas de algunos protagonistas de la manada. Así que subid el volumen y poneos cómodos para escuchar esta nueva entrevista apasionante. Buenas tardes, Silvia. Muchísimas gracias por estar conmigo hoy para grabar esta nueva entrevista. Es un placer, de verdad, poder compartir este momento contigo. Estoy muy admirativa de todo tu trabajo y por haber seguido una formación contigo, más aún. Así que muchísimas gracias. Buenas tardes, Lucy. Yo también estoy encantada, un poquito nerviosa porque es la primera vez de entrevista, pero muy, muy contenta. Y muy agradecida. Genial, me alegro muchísimo. Pues como te comentaba antes de poner al play, me gusta empezar las entrevistas con una pregunta un poco más abierta, antes que nos cuente un poco tu recorrido. Y para ti te quería preguntar si tuvieras que elegir entre medicina tradicional y medicina alternativa, ¿qué elegirías? Es una muy buena pregunta y yo creo que a menudo hay mucha confusión alrededor de este tema porque mi visión, o sea, yo soy veterinaria y me formé en medicina clásica o alopática, entonces para mí el conjunto de medicinas holísticas o las que se llaman alternativas lo que intentan es potenciar el poder de autocuración o de homeostasis del cuerpo, intentan mantener la salud del cuerpo. Entonces son efectivas siempre y cuando el cuerpo sea capaz de responder al estímulo, ya sea el estímulo un ajuste quiropráctico, una aguja de acupuntura, un medicamento homeopático.
Entonces, si el cuerpo es capaz de responder, por supuesto, es muy eficiente y a menudo incluso más que la medicina convencional. Pero cuando el cuerpo se desequilibra hasta el punto que ya no es capaz de mantener sus constantes, está claro que entonces es necesaria, más que nunca, la medicina clásica. Por ejemplo, en un shock anafiláctico no me voy a poner a hacer sesiones de craneosacral, sino que en ese momento es necesario la cortisona o un antihistamínico, o si hay un cólico quirúrgico, a lo mejor podemos ayudar al animal a dar un poco de soporte hasta que llegue a quirófano. Pero yo creo que históricamente se ha creado mucha confusión, porque no es que no funcione la medicina alternativa o que funcione mejor ni peor, sino que cada cosa hay que usarla en el justo momento. Así que yo soy mucho de combinar las distintas alternativas y clásicas en función del estado del animal. Si el animal responde, para mí sería prioritario utilizar primero la medicina alternativa, porque tiene ese componente de globalidad y que apoyas a todo el cuerpo a recuperar la salud, tanto el cuerpo físico, mental, emocional, pero por supuesto cuando hay una infección bacteriana, una septicemia, hay que utilizar un antibiótico, o en caballos de deporte no se va a tirar tantos años de esfuerzo porque hay una cojera que pueda ser tratada con una infiltración. Entonces ahí yo soy, creo, suficientemente flexible, pero creo que a veces hay muchos veterinarios o médicos que no quieren conocer las medicinas holísticas por esa mala fama de no sirven, ¿no? O sea, no puedes decir yo curo el cáncer con una medicina holística, porque entonces nadie se moriría de cáncer los que usan esa medicina, ¿no? Y yo creo que hay que tener los pies sobre la tierra y a partir de ahí decidir en qué momento usar una u otra. Sí, y además, bueno, tú puedes hablar de ese sentido porque antes de todo eso, o sea, eres veterinaria. Y de hecho, pues si nos podrías contar un poco tu recorrido y cómo, bueno, llegaste a la veterinaria equina, que es más especializada, y luego al tema de craneosacral y terapias alternativas, porque estás formadas a otras. Sí. Pues yo de pequeña, la primera redacción que escribí en la escuela puse de mayor quiero ser veterinaria de caballos, y yo creo que era algo totalmente vocacional. En mi casa no teníamos caballos, ni nadie de la familia montaba a caballo, pero yo tenía como un radar. Si alguna vez iba en coche, en tren, en autobús, había algún caballo por la zona, era como wow, seguro que lo veía, y era como quien ve un ángel, ¿no? Y entonces tenía clarísimo que quería ser veterinaria de caballos, y estudié veterinaria. Y por otra parte también me habían interesado esas medicinas más alternativas u holísticas. Entonces yo primero quería ser cirujana de caballos y estuve yendo todos los años que estudiaba la carrera a Alemania a hacer prácticas. Mi madre era alemana, así que con el idioma no había problemas, y yo pensaba, bueno, pues me voy a dedicar a hacer cirugía de caballos. Pero la vida me llevó a otro lugar y acabé haciendo clínica ambulante en Andalucía durante casi un año, y ahí descubrí un mundo que me encantó. Ir de una cuadra a otra con el coche y conocer la tierra y conocer la gente, no tan solo los caballos. Y descubrí un mundo que me enamoró, y estuve unos 12 años haciendo clínica ambulante, primero en Andalucía, luego en Alemania, luego monté mi propia consulta con un socio. También había hecho 3 o 4 veranos urgencias veterinarias de pequeños animales, y mi conocimiento ahí no es tan amplio de clínica, digamos, convencional, pero también tengo las bases. Y el primer año que se hizo un posgrado en fisioterapia de caballos en la Escuela Universitaria Gimbernat en Barcelona, me apunté. Esto era en el año 99, y había un módulo que era quiropráctica de caballos. Y vino una veterinaria americana que combinaba quiropráctica y acupuntura, y me quedé tan fascinada de ver los caballos cómo se movían antes y después, que pensé, wow, esto quiero aprenderlo. Y en aquel momento en Europa no habían escuelas de quiropráctica veterinaria, solo habían 2 en Estados Unidos. A mí Estados Unidos me daba la sensación que era la luna, era como está tan lejos que no voy a poder ir. Y sí que por circunstancias un poco, bueno, personales de la vida, sí que se dio la oportunidad en el año 2001. Creo que fui la primera veterinaria española que fue a formarse en quiropráctica veterinaria
a Estados Unidos. Y al terminar la formación pensé, wow, no me han explicado cómo ajustar, entre comillas, las suturas craneales, que son las uniones entre los distintos huesos del cráneo. Y yo pensando que había alguna técnica como más manipulativa. Y al año siguiente encontré un curso de terapia craneosacral en animales del Instituto Applecher, también en Estados Unidos, y me apunté. Y fue curioso porque me sentí como si me hubiera apuntado a un curso de inglés y me hablaran en japonés, ¿vale? Que si el ritmo craneosacral, que si las emociones retenidas en los tejidos, que si las fascias, y literalmente no entendía nada, pero cuando veía cómo respondían los animales era como, wow, esto parece mágico. Así que en esa época aún hacía urgencias veterinarias, pero empezaba ya a hacer quiropráctica, y yo pensé, si no empiezo a usar estas herramientas de la craneosacral, las voy a olvidar, o voy a dejarlas en un cajón. Entonces, cuando salí a hacer urgencias, hacía urgencias, y cuando hacía quiropráctica empecé a combinar con técnicas de craneosacral, tanto diagnósticas como de tratamiento. Y iba haciendo esa combinación hasta que un día estaba ajustando la espalda de un caballo, que hay que coger la extremidad y ponerse debajo y hacer un gesto un poco rápido y brusco hacia arriba. Y el caballo estaba tan relajado que perdió el equilibrio y se cayó encima mío, literalmente. Entonces yo me quedé, con las cervicales que al día siguiente no podía ni moverme, con tortícolis, me dolía todo, pero tenía la agenda muy llena. Y al día siguiente decidí, voy a probar de tratar al primer caballo solo con terapia craneosacral. Si veo que funciona, hago los siguientes, y si no, pues empiezo a anular citas. Y lo nombro porque para quiropráctica sí que hay que subirse encima de un lugar más alto, hacer los ajustes, tener un ajuste con un ángulo muy determinado, respetando la angulación de las articulaciones. Así que al día siguiente probé de hacer un caballo solo con terapia craneosacral. Y fue mágico. O sea, me quedé tan parada que siempre he estado agradecida al caballo que se me cayó encima, porque fue quien me dio el empujón para literalmente lanzarme más a la terapia craneosacral. Y en ese momento, el primer curso lo hice en el 2002 y solo había un nivel de terapia craneosacral de animales. Pero esa escuela tenía una sucursal en España, en Granada, que hacían los mismos cursos para personas. Y empecé a atender los cursos de personas de terapia craneosacral, hice los del cuerpo físico, los del cuerpo emocional, los pediátricos, los viscerales. Y yo no tenía ninguna intención de tratar personas, pero aplicaba lo que aprendía a la anatomía y la patología de los caballos y en esa época de algún perro. Y entonces me ocurrió que los clientes que tenía de caballos, como de vez en cuando desaparecía para ir a hacer cursos a Madrid o a Granada, sabían que aprendía craneosacral de personas y entonces empezaron a pedirme que les tratara a ellos. Y yo durante 1 o 2 años estuve rehusando, no, yo solo quiero tratar animales, hasta que al final compré una camilla, mi primera camilla que aún tengo en casa. Y a partir de ahí, desde un lugar de respeto y de investigar y al principio con mucha inseguridad, pero a la vez con mucha confianza. Y ahí empecé a tratar personas. Y esto ya hace también como 10 o 12 años o algo así. Y al cabo de un tiempo de tratar a caballos y también cada vez más perros y personas, empecé a tomar conciencia que a menudo los animales cargan con parte de las emociones del humano con quien se relacionan. La terapia craneosacral permite tratar el cuerpo físico, bloqueos articulares, tensiones musculares, fasciales, viscerales, pero también el cuerpo emocional, liberando emociones retenidas en los tejidos. Entonces un animal puede tener una emoción retenida por su propia historia de vida, pero a menudo también cargan con parte de nuestra mochila emocional. Y ahí empecé a tratar binomios, a tratar el caballo y luego en otra sesión tratar a la persona en una camilla, en una pista o en un pado con su caballo cerca, o tratar un perro y luego tratar a la persona con su perro alrededor, y de esta manera hacen de capa de soporte
de lo que ocurre en la persona, ¿no? Y por supuesto, los caballos no son motos. Cuando nosotros nos subimos encima, nos subimos con todo lo que llevamos. Nuestras tensiones físicas, nuestro dolor de espalda, nuestro estrés o nuestro enfado o lo que sea, está en nosotros también al subirnos. Así que es una parte muy bonita el explorar toda esa... Y no fue muy difícil porque al final, claro, la medicina tradicional, sabes, haber estudiado veterinaria antes y tal, imagino que son dos, bueno, no lo sé, no son dos mundos tan separados al fin y al cabo, un poco lo que explicaste al principio, pero abrirse un poco tienes que cambiar un poco el chip, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Lo que pasa que siempre hay, por ejemplo, al principio a menudo tienes una vocecita que te está diciendo esto es imposible, esto te lo estás inventando, lo que estás sintiendo no es así. Claro. Pero al final, cuando vas viendo los resultados y vas viendo cómo cambia el animal y las reacciones de su expresión corporal, lo que está haciendo y así, al final tienes que creerlo, ¿no? Pero sí, es un proceso pero a veces yo considero que la parte científica, analítica de un veterinario sí que a veces puede ser un freno para permitirte sentir, pero a la vez también creo que cualquier persona es capaz de meterse en ese lugar y utilizar las técnicas de terapia craneosacral. A veces hay la parte esta científica que tiende a no creerse lo que está sintiendo con las manos, ¿no? Y hay a veces un poco de lucha interna, lo que la mente científica no siente, pero cree o analiza, y lo que la parte más sensitiva te permita sentir. Y ahí sí que hay un proceso de evolución de cada vez confiar más en lo que sientes y yo siempre digo, el analizar es más desde el hemisferio izquierdo, el sentir es más desde el derecho y los dos necesitan trabajar juntos. Así que intento dejar que el hemisferio izquierdo de mi cerebro vaya pensando y analizando lo que hay mientras me permito sentir con el otro. Sí, al final es cada vez una nueva experiencia también que te permite descubrir nuevas, no sé si podemos decir habilidades, pero casi es como... Yo pienso, a mí me gusta hacer la comparación con cualquier animal o persona, es como una orquesta de infinitos instrumentos. Y los veterinarios somos capaces de escuchar algunos, ¿no? Haciendo nuestros tests y nuestras pruebas veterinarias, y un acupuntor escucha los meridianos de acupuntura y un homeópata escucha los desequilibrios que pueden ser cambiados con la homeopatía. Y en terapia craneosacral también yo pienso que nunca se termina el aprendizaje, cada vez abres la escucha a más capas, a más instrumentos, y a lo mejor nadie es capaz de escuchar la orquesta entera, pero es un camino, ¿no?, por el que vas pasando. Y desde el principio, claro, estamos hablando de cráneo sacral, yo ya sé lo que es, pero si tuvieras que explicar en pocas palabras en qué consiste y a quién puede beneficiar, y más que nada en qué situaciones. En pocas palabras es un poco difícil. Yo habitualmente en una primera sesión intento explicar un poco de dónde viene y cómo funciona. La terapia craneosacral se desarrolló como una parte de la osteopatía, pero no tiene nada que ver con una manipulación de osteopatía estructural. Yo, por ejemplo, estudié quiropráctica y luego ya me metí en terapia craneosacral. Y la quiropráctica y la osteopatía, si hay un bloqueo articular en la columna, hacen algún tipo de ajuste, ya sea un ajuste quiropráctico o una manipulación osteopática, para resolver el bloqueo como de fuera hacia adentro. En terapia craneosacral lo que haces es acompañar los micromovimientos que necesiten hacer las dos vértebras para soltar el bloqueo de dentro hacia afuera. Así que se trabaja muchísimo más con la inteligencia innata y con el poder de autorregulación. De alguna manera es acompañar los pequeños movimientos que necesita hacer un hueso, una víscera, un músculo, una fascia, un hueso craneal, para liberar una tensión. Y el hecho de seguir los movimientos de dentro hacia afuera acostumbra a tener un resultado a menudo más efectivo y más duradero que una manipulación estructural.
Y las bases de la terapia craneosacral consiste en intentar sentir el ritmo craneosacral, que viene dado por una fluctuación de presión hidrostática del líquido cefalorraquídeo dentro del sistema de meninges, y viene a ser como una respiración independiente del cuerpo, de la respiración pulmonar, y es como una pulsación mucho más lenta que la respiración, entre 6 y 12 ciclos por minuto, que puede aprender a palparse y que cuando el cuerpo es escuchado entra en quietud. Entonces la terapia craneosacral trabaja con este ritmo, con la quietud del ritmo. Trabaja también con el funcionamiento de la red de fascias, la musculatura, las articulaciones, o sea, con todo el sistema musculoesquelético, y también trabaja, y esa es la parte un poco increíble, con la conciencia del tejido. Se considera que cada célula, órgano o sistema tiene una conciencia o una memoria propia que es independiente de la memoria que guardamos en el cerebro. Así que yo, por ejemplo, puedo hacer un diálogo terapéutico si tengo un sacro bloqueado en un caballo o en una persona. Puedo acompañar los movimientos que el sacro necesite hacer para liberar tensión, pero a su vez puedo escuchar como la conciencia de ese tejido y qué capas físicas o emocionales pueda haber retenidas en ese tejido. Y esa parte de trabajar el cuerpo emocional es bueno, y es una definición muy poco científica, pero es magia pura. Y cuando explicas eso a otros veterinarios, imagino que algunos se quedarán todavía un poco dubitativos. Y como tú creas el diálogo con ellos. Yo normalmente una sesión la empiezo por la parte más veterinaria, hago un análisis de cojera, cómo se mueve el caballo, al paso, en línea recta, al trote, si es necesario también en círculos, luego miro cómo adaptan la montura, luego movilizo la columna para ver qué restricciones hay. Y tengo técnicas de diagnóstico que puedo hablar con el veterinario de tú a tú, diciendo pues hay un bloqueo entre esta y otra vértebra, o hay una cojera de este grado de tal extremidad o tal otra, o hay una compensación debido a la cojera crónica por un suspensor o por lo que sea. Y a menudo, por ejemplo, hay tensiones craneales que dan alteraciones de movimiento en todo el resto del cuerpo, y esto a menudo a nivel veterinario no hay herramientas para diagnosticarlo. Así que yo intento hablar con el mismo lenguaje a un veterinario para explicar lo que encuentro, pero a la hora de hacer el tratamiento viene la parte que no se entiende, porque yo lo que hago es reconocer lo que pueda sentir el propietario o el veterinario, porque igual estoy 5 minutos o más con la mano en un lugar y parece que no hago nada. Entonces yo lo nombro. Ya sé que parece que no estoy haciendo nada, pero aquí debajo están pasando un montón de cosas, ¿no? Se están liberando tensiones articulares o fasciales o musculares, o se está liberando una emoción. Y de hecho yo cuando dejé de manipular hubo gente que dejó de llamar porque no entendían lo que hacía, y algunas personas han vuelto a llamar diciendo no entendemos lo que haces, solo sabemos que lo que haces funciona, ¿no? Y esa sería un poco la historia. Sí, pero al final es todo un proceso también, hasta que no lo ves, no lo puedes creer, entre comillas también. ¿Y qué tipo si volvemos a la parte equina, qué tipo de caballos sueles acompañar? Hago bastante mezclado. Hago algunos caballos de competición, hago muchos caballos de escuela, que me encanta, porque los pobres también son animales que sufren bastante hasta que los humanos aprenden a tener un poco mejor asiento, y a veces son los grandes olvidados, ¿no? Que también por temas económicos se hace lo mínimo indispensable. Pero mi experiencia tratando caballos de escuela es que a menudo hay menos cojeras, menos problemas de comportamiento, menos problemas de dorso, así que también es una parte muy agradecida. A los caballos de competición, por supuesto, intentar ayudarlos a no lesionarse y a rendir al máximo. Y luego caballos de gente particular que tiene un interés no solo en saber cómo está el caballo físicamente, sino a un nivel también del cuerpo emocional.
¿Y tienes unas anécdotas que han marcado tu camino con el cráneo? Que puede ser tanto en animales que con humanos, si prefieres, como quieras. Yo quizá diría cuando aún hacía quiropráctica y muy poca terapia craneosacral, estuve un día tratando un caballo que había sido un caballo de carreras, un pura sangre, y lo habían retirado y estaba saltando. Y entonces el primer año, los primeros meses saltó bien y luego de repente empezó a rehusar el salto y me pidieron que lo tratara. Era un animal que no se podía atar, que lo dejaron en la ducha con un hilo de pastor eléctrico, prácticamente no se dejaba tocar y me dijeron haz lo que puedas. Entonces yo diagnostiqué desde la quiropráctica que tenía muchos bloqueos articulares en las vértebras torácicas, pero curiosamente a la hora no sentí como de tratarlo manipulando, sino que lo que me llamaba la atención a nivel diagnóstico eran sus pulmones. Y puse las manos sobre sus costillas, pero enfocada más en los pulmones, más que en las costillas en sí, que también pueden bloquearse. Y al cabo de unos segundos, el caballo empezó a respirar literalmente como si estuviera corriendo en el hipódromo, estirar el cuello, abrió los hollares, empezó a sudar y yo empecé a ver como una película mental como si lo viera a él corriendo. Me asusté tanto que quité las manos porque no entendía nada y al cabo de unos segundos el caballo volvió a respirar normal. Y a mí me seguían llamando sus pulmones, así que al cabo de un ratito volví a poner las manos y casi inmediatamente el caballo volvió a colocarse en una postura, en ese espacio que estaba libre sin atar, otra vez con el cuello y la nuca estirada, como si estuviera corriendo, los hollares dilatados, respirando muy intensamente, sudando. Y al final dije, bueno, esto pasó un par de veces, al final dejé las manos ahí, pensé, no entiendo nada, no sé lo que está pasando, pero dejo las manos aquí. Y en la película que estaba recibiendo, que yo sentía que venía del caballo, vi cómo ese caballo en una carrera había hecho un sangrado pulmonar, que probablemente también fue la causa de que lo sacaron de las carreras. Y conecté con el miedo que él tuvo, con la sensación de intentar respirar y no poder, porque el oxígeno no llegaba a los pulmones, porque los pulmones estaban encharcados con sangre. Me quedé ahí un rato más acompañando este proceso y luego el caballo hizo una respiración profunda y con esa respiración profunda se oyeron todos los audibles crac, 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 crac de desbloqueo de vértebras torácicas y de costillas. Y el caballo empezó a bostezar durante 10 o 15 minutos, mostrando toda la liberación que había tenido. O sea, había conectado con el momento que había tenido un sangrado pulmonar y a raíz de ahí se desbloqueó toda su columna. Y esto me impactó muchísimo porque yo en ese momento todavía no había aprendido cómo gestionar el cuerpo emocional o a liberar emociones retenidas en los tejidos. Después de esa sesión el caballo volvió a saltar perfecto y no rehusaba los saltos y esa sesión me impactó tanto que fue cuando decidí también aprender más y saber qué es lo que había ocurrido y cómo aprender a gestionar eso. Wow, qué impresionante, ¿no? Y también de vivirlo tiene que serlo. También te quería preguntar si existen algunos riesgos en usar las terapias alternativas. O sea, hablo en general, pero puede ser del cráneo o porque a lo mejor cada una tiene lo suyo. Y si tienes algún consejos para más pautas para usarlas de la mejor forma posible. A ver, en concreto en terapia craneosacral hay una única técnica que si se usa en un momento inadecuado sí que puede ser perjudicial. Si, por ejemplo, el caballo acaba de recibir un traumatismo craneal o está en estado de shock o está en un proceso de salud muy agudo, esa técnica en concreto no se puede utilizar. Pero el resto de técnicas son completamente seguras y son sin riesgo. Esa es la razón por la que también llevo 15 años dando cursos de terapia craneosacral. En España están abiertos a todo el mundo, a jinetes, a propietarios de animales, a gente de la calle. Entonces la gente puede usar las técnicas en sí mismo o con sus animales de compañía o con sus caballos.
Y los cursos que doy en el extranjero, en Alemania, en Suiza, he dado también en Dinamarca, ahora en noviembre iré a Inglaterra. Eso sí que son solo para veterinarios quiropractas y son más técnicos y son para darles otras herramientas a los quiropractas cuando ven que hay bloqueos que a pesar de manipular vuelven, o con animales difíciles que no se dejan manipular, o con caballos que a pesar de manipular no se consigue el resultado esperado. Así que hay una única técnica que cuando doy cursos dejo muy claro que hay unas contraindicaciones, pero básicamente la idea es si el caballo está consciente, despierto y se comporta de manera normal, es seguro hacer terapia craneosacral. La quiropráctica es distinta y sí que requiere mucho conocimiento de anatomía, de biomecánica y del ajuste en sí. Entonces nunca daría cursos de fin de semana de quiropráctica porque ahí sí que hay el riesgo de lesionar una articulación si se hace una manipulación mal hecha. Y para mí esa es la gran diferencia. Una sesión de quiropráctica tiene que hacerla un quiropracta certificado, pero hacer una escucha de craneosacral, quizá no a nivel profesional, pero sí a nivel como de casa, ¿no? Entre los familiares y con los animales. Y yo considero que es algo que habría que expandir, que todo el mundo tenga acceso a conocerlo si tiene el interés por conocerlo. ¿Y cómo explicas que todavía no está tan desarrollado? No desarrollado, pero conocido. Yo creo que está probablemente porque hace unos años nadie sabía aún de esta técnica y la gente creía más o confiaba en lo que conocía, que son técnicas más manipulativas, la osteopatía estructural, la quiropráctica, la fisioterapia, la manipulación facial. Entonces cada vez hay más osteópatas, incluso de humana, estructurales, que están cambiando y aprendiendo a hacer una osteopatía más fluídica, y sobre todo lo que da es que el trabajo es muchísimo más profundo. O sea, puedes estar escuchando patrones de comportamiento, las emociones retenidas en los tejidos, las emociones que se comparten con el humano. Así que yo he pasado por ambas y actualmente solo utilizo una técnica de quiropráctica que es técnica Logan, que es una técnica suave que vendría a ser como la craneosacral a la osteopatía. Técnica Logan a la quiropráctica también es sin manipular y trabajando con los tejidos blandos. Pero yo creo que está en plena expansión la terapia craneosacral. Yo en los cursos que doy para veterinarios cada vez hay más gente que busca algo más, algo que les ayude en esos casos donde no responden con quiropráctica o donde los animales son complicados para tocar, y yo creo que las personas también cada vez tienen más conocimiento de la terapia craneosacral. Es muy efectiva también tratando bebés humanos, bebés con tortícolis, con cólicos del lactante, con problemas para dormir, y es una terapia que no es nada invasiva, es muy suave de contacto, pero es muy potente. Sí, además me da la sensación que, y bueno, lo observo también, que hay cada vez más conciencia hacia el hecho de que hay que mirar y tratar en algunas ocasiones el caballo como individuo, como algo muy suyo al final, y que lo más tenemos herramientas, lo más podremos adaptarnos también a sus necesidades. Sí, yo ahí también considero que a veces también debido, por ejemplo, caballos de doma que tienen que saber hacer ciertos ejercicios para ir a los concursos a ciertas edades, y no cualquier caballo puede llegar a ese nivel de coordinación, de equilibrio, de flexibilidad, con lo cual a menudo están llevados muy, muy al límite. Y claro, la mayoría de jinetes profesionales se ven también forzados por el sistema y por las exigencias de las pruebas a pedirles esos ejercicios, y a menudo no se tiene en cuenta si el caballo tiene suficiente madurez en todos los sentidos, mental, física, para realizar los ejercicios. Y eso puede dar lugar también a mucha frustración, mucho dolor, mucha incomprensión mutua. Y claro, lo ideal sería poder adaptar cada plan de entrenamiento a cada caballo individualmente y tener en cuenta cómo es ese animal, si es un animal más sensible o si es un animal más duro o que no escucha tanto o que no se abre tanto a la relación con el jinete. Así que en terapia craneosacral y en otras terapias holísticas se tiene muy en cuenta cómo es cada animal
en particular. Sí, es una herramienta muy útil. O sea, yo cada vez de todas formas que voy descubriendo soluciones alternativas que al final a mi nivel puedo usar al día a día para ayudar a mis caballos, pues o sea, no tiene precio. Como, sí. Y lo que también caracteriza la terapia craneosacral, que es una parte difícil de entender como veterinario, es que no se trata tanto del hacer, sino de escuchar. Y esa parte se puede ampliar sin límites, ¿no? De ir a un lugar de escucha muy profunda donde el animal se sienta sostenido y ahí pueda abrirse a soltar. También, a muchos niveles. Es verdad. Y para un propietario, por ejemplo, ¿cuándo es el buen momento para llamar a un terapeuta de cráneo? Yo, por ejemplo, si son caballos que compiten, prefiero hacer una primera visita justo después de una competición, no justo antes, porque normalmente a la mayoría de caballos se les da un par de días de descanso, de trabajo más suave, y es el momento ideal, porque a menudo puede haber el post-sesión con reacciones del animal, puede estar con agujetas musculares, con dolores articulares, a veces alguna cojera se acentúa un par de días hasta que luego el cuerpo se reorganiza. Así que nunca haría una primera visita justo antes de una competición y preferiblemente cuando tengan un espacio entre esa competición y la siguiente. Porque como la sesión es un estímulo, es como poner un tren en marcha y el tren sigue movimiento. Lo ideal sería poder tener un día de descanso si son animales que salen al paddock, pues estar un día en el paddock, luego 1 o 2 días trabajo pie a tierra y luego siempre recomiendo que el jinete se suba haciendo trabajo más suave, más tipo gimnasia y que también se suban como si no conocieran al caballo, porque la mayoría de caballos funcionan con menos presión, con menos intensidad de ayudas, de piernas, de cuerpo, de manos y la mayoría de jinetes que conocen a su caballo, si saben que es más rígido a una mano, sus ayudas son asimétricas. Y yo recomiendo empezar de cero, como si montaran un potro que no conocen, para observar cómo está entonces el caballo, ¿no? Y un poco ir adaptándose uno con otro. Y para caballos que no compiten, pues cualquier momento es bueno, siempre y cuando, yo por ejemplo, caballos de escuela, si hacen vacaciones, en algún momento del año, pues acostumbro a tratarlos los primeros días de vacaciones para que luego descansen con el tratamiento hecho. Y si son caballos particulares de placer que no concursan a nivel deportivo, pues cualquier momento es bueno. Súper interesante, la verdad que podría estar hablando, o sea, escuchándote horas, porque ya los 2 días de formaciones me hicieron cortos y tengo ya ganas de que llegue el nivel 2. Te voy a hacer una última pregunta antes de hacerte las que suelo hacer a cada invitado. Te quería preguntar, a nivel personal, ¿qué ha cambiado en tu vida? Descubrir el cráneo y luego pues esas otras alternativas. Wow. Pues la verdad es que la terapia craneosacral cambió muchísimo mi vida porque también la conocí en un momento en que a nivel personal estaba pasando momentos muy, muy difíciles y a raíz de aprender terapia craneosacral y recibir sesiones y hacer las formaciones me ayudó muchísimo a superar todas esas historias difíciles y traumáticas que habían en mí. Y yo pienso que ahora con más perspectiva también cualquier paso que he dado en el camino valía la pena y estoy en paz con todo, pero también me ayuda a estar en un lugar desde el que poder, pienso yo, ayudar mejor, tanto a personas como a niños, bebés o animales. Así que en realidad es todo un proceso de digestión y de aprendizaje y mi sensación es que esto no tiene fin, no se acaba nunca. Y siempre hay un animal, una persona, un caballo, un perro que te enseña algo nuevo y que se abre a ti de una manera que para mí la terapia craneosacral me ha permitido entrar a un nivel de intimidad en relación con los caballos que no se parece a nada. Hay momentos que tengo la sensación que es un trabajo de alma a alma y que es mucho más íntimo que incluso estar desnudo, ¿no? Cuando un animal se abre completamente y se muestra y
todo el resto es perfecto. También un veterinario tiene que ser veterinario, tiene que haber especialistas en cojeras y en dorso y buenos quiropractas y buenos osteópatas. Todo está súper bien. Pero trabajar a ese nivel tan profundo para mí es increíble. Es un regalo de la vida. Muy bonito. Gracias, de verdad. A ti. Pues ya me quedan con las últimas preguntas. La primera es, ¿te gustaría cambiar algo de tu trayectoria hasta ahora? No, yo creo que todo está bien y por ejemplo, no paro nunca de aprender. Ahora estoy apuntada a una formación de 4 años para trabajar las improntas de la vida intrauterina, desde la concepción, el embarazo, el parto y el posparto en humanos, pero lo estoy aplicando también a los animales, ¿no? Porque ahí también puede haber improntas de un parto difícil en caballos, en perros. Así que para mí el camino de aprendizaje se acabará cuando me muera, creo. No creo que me jubile nunca y ahí está. Genial. ¿Hay algún mensaje que te gustaría compartir con la comunidad ecuestre? Yo creo que no se puede obligar a nadie ni a hacer doma natural, ni a abrirse a la emoción, ni a abrirse a que hay algo más. Cada uno tiene que hacer su propio camino para llegar ahí y yo creo que cuando uno llega a ese lugar que quiere investigar un poco más, abrirse a qué más muestra el animal y abrirse a qué más se muestra en uno mismo, yo creo que es perfecto, porque no podemos pretender que ahora de repente todos los profesionales del mundo, ¿no?, se abran a esto. Cada uno tiene que encontrar su camino. Así que yo creo que todo está bien. ¿Hay una persona a quien te gustaría escuchar o crees que estaría bien escuchar en un futuro episodio del podcast? Hay una compañera que es veterinaria y quiropracta alemana, Kirstin Becker, que ella ha sido durante muchos años y aún es profesora de la Escuela de Quiropráctica en Alemania, en Sittensen, y ella junto con un jinete profesional hacen clinics de trabajar la postura corporal del ser humano también en relación con la biomecánica del caballo y también abrirse a un lugar un poco más amplio que solo la postura física, sino también como que el jinete se sienta a sí mismo. Y hacen un trabajo fantástico. Genial. Yo estoy intentando de traerlos aquí a España, pero van con la agenda a tope. Dan muchos clinics en Alemania y en Suiza donde van regularmente. Y la verdad es que yo creo que es fantástico porque no sirve de mucho solo tratar al caballo o incluso que el jinete vaya al fisio, vaya al quiropracta, sino que también es necesario trabajar con el binomio, con el conjunto, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Pues ojalá algún día puedo conectar con ella y que le escuchemos. Y yo encantada. Bien al contrario. ¿Hay algún libro o recursos que te gustaría recomendar? Wow. Es que la verdad sobre terapia craneosacral hay pocos libros que sean para como meter el pie y seguir avanzando. Hay algunos que son como muy técnicos, mucho con las técnicas, y hay otros que son como sin entrar tanto en la técnica. Yo el primer libro que leí que me impactó muchísimo era Tu médico interno y tú, de John Aplecher, que fue un poco también el descubridor de la terapia craneosacral, y es un libro que explica su propia historia de cómo él llegó a la terapia craneosacral, así que su historia como médico, con un caso en concreto donde pudo estar en una cirugía de un paciente suyo que tenía un tumor en las meninges y entonces ahí empezó a ver que las meninges se movían a pesar de que el cirujano le pedía que las aguantara quietas, y es una historia bonita. Y eso puede servir un poco como introducción es una manera bonita de ver dónde se funden y se juntan la medicina tradicional clásica, porque el doctor Aplecher era médico, con esa parte más increíble de la conciencia del tejido.
Genial, pues si todavía se puede adquirir, lo dejaré en la descripción del episodio. Última pregunta. Sí. También he creado una playlist de canciones en Spotify donde están todas las canciones favoritas y motivadoras, a lo mejor de los invitados. Y te quería preguntar si te gustaría añadir una. Wow. A ver, yo cuando empecé a hacer terapia craneosacral para poder hacerme como una burbuja, me estuve llevando un aparato de música y ponía música más como de meditación o de música clásica para poderme hacer yo mi burbuja. Llegó un momento que se estropeó el aparato y luego me di cuenta que ya no necesitaba la burbuja, que la podía crear sin música. Pero bueno, yo soy un poco viejita ya y me gusta Queen, me gusta Dire Straits. Pero tenemos de todo en la lista, es una playlist muy diversa. Sí, tenemos de todo. Okay. Ostras, pues últimamente he estado escuchando otra vez bastante a Queen y Bohemian Rhapsody, me gusta bastante. Genial, perfecto. Pues ya estamos. Mil gracias. De verdad es un placer compartir estos momentos contigo. Gracias a ti. Te deseo lo mejor. Espero que el cráneo sacral se siga conociendo cada vez más. Y gracias por todos tus consejos. Y nada, hasta pronto, espero. Muchas gracias a ti. Y así se termina nuestro episodio de hoy. Para contactar con Silvia y obtener más info sobre sus próximos cursos y servicios, lo que os recomiendo los ojos cerrados, podéis hacerlo a través de su página web en terapiacraneosacral.info. Y como siempre, tenéis todas las infos y enlaces mencionados en el podcast asequibles en las notas del episodio. De hecho, si os ha gustado, como siempre, no dudéis en dejar una nota, un comentario o compartirlo con vuestro entorno. Es la mejor manera de hacérmelo saber, dar visibilidad al podcast y sobre todo al gran trabajo de nuestros invitados. Gracias otra vez por compartir vuestro tiempo con nosotros y nos escuchamos dentro de 2 semanas.